Los niños pueden ir pasando a sus clases con mucho orden. Mientras la iglesia se va preparando para el mensaje de esta mañana. ¿Llegaron con hambre? Aleluya. No porque se levantó tarde y no le dio tiempo a desayunar. No, nada que ver. Hambre de Dios, hambre de su palabra. Continuamos con la serie Liberando al Hombre Interior y el mensaje de esta mañana es: un abismo llama a otro abismo. Un abismo llama a otro abismo. ¿Cuántos están listos? Dígale, Señor, háblame en esta mañana. Salmo 42, verso 7, un salmo precioso, uno de mis preferidos. Y no lo escribió el rey David, sino que lo escribió uno de los hijos de Coré. Salmo 42, verso 7. Cuando lo encuentres, me dices un amén bien fuerte. Salmo 42, verso 7 dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Hay otra versión que dice: un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Qué bueno es saber que estás en medio de nosotros y que has preparado mesa en este lugar. Qué bueno es saber que conoces hasta lo más íntimo y profundo de nuestro corazón. Y que en esta mañana te dispones a hablarnos de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. Confieso mi incapacidad, nada tengo para dar de mí misma. Bien sabido que lo tiene mi alma. Por eso suplico en esta hora que seas tú mismo hablándonos, Dios. Muestra lo que está en lo profundo de tu corazón y muestra lo que está en lo profundo del corazón de cada persona que se ha dado cita y aún de aquellos que nos escucharán por otros medios. Habla con potencia como solo tú puedes y sabes hacerlo, porque solo tus palabras producen vida, aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te oramos a ti, Padre Celestial. ¿Le puedes decir: háblame, Señor? Es interesante porque el salmista está hablando de ese rugir ensordecedor de una cascada. ¿Cuántos aquí alguna vez han estado frente a una cascada? De esas que son grandes, de esas que hacen mucho ruido. No te estoy hablando de un chorrito de agua. Te estoy hablando de una cascada. De esas que provocan un ruido tremendo cuando las aguas de arriba caen y chocan con las aguas de abajo. Y el salmista se refiere en este salmo a duros procesos por los cuales se ha estado pasando. Y es como si él dijera: las aguas de los problemas me han estado golpeando. ¿Cuántos se han dado cuenta que los problemas hacen ruido? De hecho, hay problemas que hacen tanto ruido que usted no puede escuchar otra cosa sino el ruido que está haciendo el problema. Usted no puede escuchar ni tan siquiera el que está al lado. Usted lo único que escucha es el ruido del problema. Y yo creo, mis hermanos, que la experiencia de un abismo llama a otro abismo es precisamente lo que permite el proceso de maduración en nuestras vidas y ese proceso en donde nuestra fe se va fortaleciendo. En tiempos de sufrimiento, yo creo que la pregunta más recurrente es: ¿por qué, Señor, tú permites que esto llegue a mi vida? ¿Cuántos acá en algún momento le han preguntado al Señor por qué? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué este problema? ¿Por qué permites, Dios mío,
que esté aconteciendo todo eso. Pero mis hermanos, quiero decirte que después de una larga caminata espiritual, yo me he dado cuenta de que el sufrimiento es parte del proceso de crecimiento. El sufrimiento es algo que está tan ligado al ser humano, producto de la caída, que lo primero que hace un ser humano cuando entra a esta esfera, a esta dimensión, a la tierra, es que llora. Y si no llora, le dan una nalgada para que llore. Es decir, que el sufrimiento y el llanto está tan relacionado a nosotros que incluso es parte de nuestro crecimiento. Yo no sé aquí cuántos, pero yo tuve la experiencia de pasar por dolores de crecimiento. Cuando a usted le duelen los huesos, le duelen las coyunturas. ¿Por qué? Porque usted dio un estirón demasiado rápido y eso provoca lo que los médicos llaman dolor de crecimiento. Dígalo. Crecer duele. Y no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. Crecer espiritualmente conlleva tremendos dolores del alma. Procesos, diga procesos. Romanos capítulo 5, verso 3 dice, y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Otra versión dice, en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento o las tribulaciones producen paciencia. Hay otra versión que dice, producen perseverancia. Aleluya. Y esto lo dice el apóstol Pablo. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que las tribulaciones producen paciencia. ¿Sabes que hay una profundidad que es producida por los sufrimientos? Probablemente en tu vida tú has conocido personas superficiales. Y lo menos que uno quiere cuando está atravesando por tiempos difíciles es una persona superficial tratando de darnos palabras de estímulo y de aliento. Porque no hay profundidad en sus palabras. Sus palabras son huecas, vacías, carentes de vida. Pero qué diferente es cuando usted se topa con alguien que ha descendido a las profundidades del dolor. Alguien que sabe lo que se sufre. Alguien que sabe lo que en los procesos se pierde y se gana. Cuando esa persona habla, aleluya, esas palabras vienen cargadas de una profundidad. Vienen cargadas de vida. Que es producido precisamente por tiempos de profundidad, tiempos de madurez, aleluya. Detrás de esas palabras hay una profundidad de experiencia. Dígame si es o no cierto que cuando usted está atravesando por tiempos difíciles, usted se puede encontrar a alguien que simplemente le dice, no te preocupes, no te preocupes. Como se puede encontrar a alguien que te dice, yo sé por lo que estás pasando. Y lo sé también que te puedo decir que es muy probable que estés sintiendo esto y esto, que estés padeciendo esto y esto. Pero ten fe, ten ánimo, ten esperanza. Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar, aleluya. Entonces, yo no sé tú, pero yo he llegado a darle gracias al Señor por muchos tiempos difíciles y muchas pruebas tremendas y muchos procesos dolorosos, porque me hace tener empatía con otros. Me hace conocer a otros. Me da la oportunidad de entender lo que están pasando y lo que están padeciendo. Y la buena noticia de esto es que lo que tú puedes estar sufriendo hoy no es en vano. Lo puedes decir, nada es en vano en el Señor.
Es lo que hemos venido compartiendo con la iglesia. Solo una persona quebrantada puede llegar a otros, más que con palabras, puede llegar con el Espíritu. Y esta es la razón por la que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, búsquelo ahí. Hoy vamos a leer bastante, ¿sabe? Y me gustaría escuchar el pasar de las páginas. Yo soy chapada a la antigua. A mí eso de teléfonos y iPad. A mí me encanta el escuchar el pasar de las páginas. 1 Corintios capítulo 2. Voy a leerte 2 versos del 1 al 5 y luego vamos a dar un saltito y vamos a ir al verso 13. ¿Lo tienes? 1 Corintios capítulo 2, versos del 1 al 5. Primero dice, así que hermanos, dice el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. En otras palabras, quebrantamiento. Verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Verso 13, de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice el verso 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir no con la mente, no con las emociones, sino como espiritualmente. Verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjese cómo dice el verso 13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esto es precisamente de lo que nosotros hemos venido hablando. Pablo dice, no con palabras que puedan enseñar la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que vamos a expresar verdades espirituales en términos espirituales. Así que la palabra que transforma, la palabra que da vida, la palabra que vivifica, que empodera, que equipa, no es la palabra que sale de nuestro intelecto, ni tan siquiera de nuestras emociones, es la palabra que sale del Espíritu. Y recuerden que hemos estado explicando que en tu espíritu, que es la parte más profunda de ti, en tu espíritu, tú que has nacido de nuevo, tú que has creído en Jesucristo como Salvador, en tu espíritu vive, mora el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando el espíritu de una persona comienza a liberarse porque esa persona ha estado en un proceso de quebrantamiento, no solamente se está liberando el espíritu del hombre, sino que se está liberando el Espíritu Santo de Dios. Y como te decía en el primer mensaje de esta serie, por eso se hace tan difícil en algunos versos identificar de qué espíritu está hablando. Si está hablando del espíritu del hombre o está hablando del Espíritu Santo de Dios. Entonces estamos llamados a expresar verdades espirituales en términos espirituales. De eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Y Pablo está diciendo, yo no fui a ustedes con vanas filosofías, con psicología, yo no fui a ustedes con sabiduría humana que la tenía porque era un hombre súper preparado, educado con los mejores maestros de su tiempo.
Era un hombre con cultura, era un hombre con conocimiento, vasto conocimiento. Usted le podía preguntar de cualquier cosa y él sabía. Hombre conocedor, hombre instruido. Pero él dice, yo no vengo a ustedes con todo lo que me enseñaron los maestros de aquí de la tierra. Yo no vengo con sabiduría humana, yo no vengo con conocimiento humano. Yo vengo aquí no a hablarle de pamplinas y bobadas. Yo vengo aquí a hablarle solamente de Jesucristo y vengo a hablarles con palabras que salen del Espíritu. Porque es lo que realmente edifica. Nada nos edifica más que las palabras que salen del Espíritu de Dios. Entonces, Pablo es claro al dejarnos saber que cuando él llegaba a los hermanos, lo hacía mediante la obra del Espíritu Santo de Dios. Y como te he venido diciendo, esa es la gran diferencia de alguien que puede hablar una palabra que es verdad y alguien que puede hablar una palabra que es poder de Dios. Amén. Sí, porque después de todo en las universidades hay catedráticos que se conocen la Biblia mejor que los cristianos. Y esa gente cita la Biblia, pero no hay potencia en lo que están diciendo. Porque sale de aquí, no de aquí. ¿Lo puedes entender? Segunda de Corintios 4:12. Dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios 4:12. Y así mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida. Él dice, yo estoy muriendo cada día a mí mismo. Cada día mi hombre exterior se va desgastando. Pero el resultado de eso es que lo que estoy impartiendo en el Espíritu provoca que ustedes que están escuchando vivan, sean fortalecidos, sean afirmados. También dice en 2 de Corintios 4:16, baje un poquito la vista y él lo va a encontrar. 2 de Corintios 4:16. Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu, probablemente la versión que usted tiene ahí dice, el hombre interior, el interior va cobrando más fuerza. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va gastando. ¿Cuántos sienten eso aquí? Oiga, no es lo mismo. No es lo mismo, ni se escribe igual. Se siente el desgaste del cuerpo, se cansa uno más rápido. La mente no funciona igual. No es lo mismo, no es lo mismo. No se haga. Aunque beba vitaminas, aunque caldo de patas de pollo, sopas, jugos, extractos, probióticos. Usted puede ahí atenuar un poquito, pero no me diga que es lo mismo que cuando tenía 20 o 25, ni tan siquiera 30. Es más, mis 49 no son lo mismo que los 48. Esa es la realidad. Cada día que pasa, uno va viendo cómo este hombre exterior se va desgastando. Pero cuando miro hacia adentro, digo, no es lo mismo tampoco, amén. No es lo mismo, esta vez para bien, no es lo mismo. Porque el hombre interior, que es el hombre espiritual, se ha ido renovando, se ha ido fortaleciendo, ha ido creciendo, ha ido madurando, se ha ido expandiendo. A Dios sea la gloria por eso. De manera que la obra de quebrantamiento del hombre exterior, mis hermanos, va a provocar que cada día muramos a nosotros mismos. Y tiene que provocar que la vida de Cristo comience a fluir desde nuestro interior. Entienda por favor que todo lo que va a acontecer desde nuestro interior. Deje de estar mirando hacia afuera y entienda que es desde nuestro interior. Desde nuestro interior correrán ríos de agua viva.
de nuestro interior. Amén. Salpicarán esas corrientes de vida que tocarán a otros. Dígalo, de mi interior. Y lo oraba esta mañana al Señor y le decía, da movimiento a lo que está estancado. Porque la vida del interior de muchos está estancada por una gruesa corteza del hombre exterior, que es el hombre carnal. Recuerde que el hombre exterior se conforma, a ver, los que han estado aprendiendo, ¿de qué se conforma el hombre exterior? ¿De qué? El alma y la carne, muy bien. Y el hombre interior es el espíritu. Y dentro de mi espíritu está el Espíritu Santo de Dios. Eso es para aquellos que han nacido de nuevo, que han creído en Jesús para salvación. Pero es desde aquí adentro que va a estar fluyendo. Y lo que va a estar fluyendo es la presencia del Señor. Y lo tienes que entender en esta mañana. Es ese fluir de vida el que imparte vida a otros. Y yo no sé cuántos quieren eso, pero estamos llamados a que aún lo poco que podamos decir, porque a veces no hay tiempo para decir mucho, a veces las circunstancias no proveen que podamos decir mucho, pero que lo poco que tú puedas decir venga cargado con la vida del Espíritu de Dios. Y a veces no hay que decir mucho. Hay que decir lo que el Espíritu quiere que digamos. Y eso viene cargado de la potencia de Dios, de la vida del Espíritu de Dios. ¿Sabe que los seres humanos tenemos tres componentes esenciales? Dos son invisibles, el alma y el espíritu. Y uno es visible, que es el cuerpo. Tres componentes. Uno es visible, nuestro cuerpo, y dos no se pueden ver con los ojos naturales. El alma y el espíritu. Alma y espíritu no es lo mismo. Alma es su personalidad, es lo que usted es su yo. Ahí están sus emociones, su pensamiento, su voluntad. El espíritu es la parte que te permite a ti tener comunión con Dios. Todo lo que Dios va a hacer directamente contigo lo hace con tu espíritu. Y del espíritu comienza entonces a salir hacia otras partes. ¿Cuántos lo entienden? En algunos momentos la Biblia te va a hablar de espíritu, pero te incluye muchas veces esa parte de nosotros que no se ve. ¿Cuántos están acá? Todos aquí, aunque usted se haya bañado esta mañana, se haya perfumado, se haya puesto sus mejores ropas para venir aquí, haya cogido la Biblia más grande que tiene en su casa y se haya vestido de santidad, todos aquí luchamos con nuestras propias inclinaciones pecaminosas. No hay ni uno, ni tan siquiera esta que está aquí. No hay ninguno que pueda decir, yo estoy inmune, yo estoy ajeno, ya yo superé todo eso. Todos luchamos con inclinaciones pecaminosas. Por esta razón, todos nosotros necesitamos el proceso de santificación. Y la palabra en griega para santificación es agios. Agios, para los que toman nota, es con G y sin H. Agios. Y agios lo que significa, se traduce como separado. Así que cuando la Biblia te habla de que estamos en un proceso de santificación, lo que dice es que estamos en un proceso donde Dios te está separando. ¿Separando de qué? No es de la esposa ni del esposo. No es del jefe. ¿Separando de qué? Te está separando del pecado, de la inmundicia, de la corrupción. Entonces, la santificación es ese proceso de separación del pecado. Lo interesante es que Primera de Tesalonicenses 5:23 habla de una santificación en todo nuestro ser.
Habla de una santificación en todas nuestras áreas. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Separación del mundo. Separación. No solamente en el espíritu, sino también en tu alma y hasta en tu cuerpo. Por eso es que el cristiano no puede ser igual que todo el mundo. Porque usted ha sido separado por Dios. Diga amén. Por eso es que no todo lugar es bueno para nosotros como cristianos. Amén. No toda música es buena para nosotros los cristianos. Eso es religiosidad. No, eso es santidad. Amén. ¿Cómo con la misma boca que exaltas a Dios vas a exaltar la inmundicia, el adulterio, la fornicación, la violencia doméstica? No digas hello. Amén. No toda la música es para ti. Tú estás llamado a glorificar el nombre del Señor, no a exaltar las pasiones de la carne. Amén, iglesia. No todas las modas son para nosotros. No todas las modas son para nosotros. Se te tiene que notar que eres parte de un pueblo escogido. Diga amén o diga ouch. Entonces, esta santificación es en todas las áreas: espíritu, alma y cuerpo. Lo interesante es que Pablo habla en 2 Corintios 7:1 de dos aspectos del ser humano, el físico y el espiritual. Mire, búsquelo ahí, 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Vamos a purificarnos aquello que contamina lo externo, lo que se ve, y aquello que no se ve a simple vista, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Estoy leyendo de la Biblia al día. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Entonces, usted y yo estamos en un proceso de santificación. Por eso Dios va a tocarlo todo. Dios va a poner su mano santa en cada aspecto de nuestra vida. Incluso nos va a pedir cosas que en sí mismas no son malas, pero que para nosotros a nivel personal, individual, es malo. ¿Cuántos dicen yo sé de lo que tú estás hablando? Han habido procesos en mi vida donde Dios me quita cosas. No porque ellas en sí mismas sean malas, sino porque en eso hay un proceso de quebrantamiento, de rendición, de humillación que provocan un caminar en obediencia. Y después que ese proceso se da, Dios te lo devuelve. Pero ya en tu corazón no tiene el mismo lugar. Amén. Ya tú sabes que tú puedes vivir sin eso. ¿Cuántos han tenido experiencias así? ¿Sabes? El problema con el legalismo y la religiosidad es eso, que Dios me lo quitó a mí, entonces yo se lo quiero imponer a todo el mundo. No. Fue el trato de Dios conmigo. Fue el trato de Dios conmigo. Yo lo he compartido en otros momentos con la iglesia. Hubo un tiempo donde Dios no dejaba que yo me pusiera pantallas. Los aretes. La gente estaba pensando en una pantalla del televisor. Arete. Dios no dejaba que yo me pusiera aretes. En Puerto Rico le llamamos pantallas. Me encantaban y las usaba súper grandes cuando era jovencita. Me las quitó. ¿Son malas en sí mismas? No. Era un trato de obediencia para conmigo. Yo lo tuve que rendir. Y pasé muchísimos años
Un trato del Espíritu de Dios conmigo. Y después de muchos años me permitió usarlas otra vez. Ya no tan grandes como las usaba antes. Y no estoy diciendo que sea malo el que las usa grandes, no estoy diciendo eso. Pero fue un trato de Dios conmigo. Ahora, porque Él tuvo ese trato conmigo, ¿se lo voy a imponer yo a todo el mundo? No. ¿Voy a decir entonces que el usar aretes es pecaminoso? No. Para mí hubiese sido pecaminoso si yo lo uso. Porque Él me lo estaba pidiendo a mí. Y sabes, los tratos de Dios, cuando Dios nos dice a veces no, eso no, lo que está viendo es nuestro corazón, cómo respondemos, cómo reaccionamos nosotros. ¿Podemos ser obedientes a Él? ¿Podemos someternos al Señor? ¿Podemos sujetarnos al Señor? ¿O se nos sale la rebeldía? La rebeldía con la que precisamente quiere trabajar a través de esos procesos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Estamos en un proceso de santificación. Y Pablo habla de estos dos aspectos del ser humano, el físico y el espiritual. Y es interesante porque parece usar la combinación del cuadro total de lo que es la naturaleza humana. Lo relevante es que muestra cómo entre lo físico y lo espiritual hay una intercomunicación tan estrecha que uno afecta al otro. ¿Qué significa? Tu parte natural externa puede afectar lo interno. Y lo interno termina afectando lo externo. Y es lo que nosotros explicábamos la semana pasada. Cuando mi hombre exterior no ha sido quebrantado, eso va a provocar contaminación en el espíritu. Por lo tanto, lo que va a brotar no es puro. Si usted va al libro de Efesios, capítulo 4, a partir del verso 17, y se los voy a dejar como tarea, porque el único que da tarea aquí no solamente el pastor da tareas. Yo no me había dado cuenta de lo mucho que le gusta a la gente las tareas. Sí. Quizás porque a mí nunca me gustaron mucho. Nunca me gustaron mucho las tareas. Las hacía, pero no me gustaban. Efesios capítulo 4, a partir del verso 17 al 32. Léalo en su casa. ¿Cuántos me prometen que lo van a leer en su casa? Léalo en su casa. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia a vivir de acuerdo a la nueva vida que nosotros tenemos. Y dice, tienen que vivir de acuerdo a lo que ustedes son ahora. Porque si ustedes siguen viviendo conforme a lo que ustedes eran antes, eso va a provocar que entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Y si usted enfatiza en los versos del 29 al 30, el apóstol Pablo nos va a decir con claridad que ese quebrantar el hombre exterior, despojarnos de todas las obras que antes nosotros realizábamos, va a provocar en nosotros que cuando hablemos, todo el que nos escuche pueda ser bendecido. Lo dice con claridad, para que cuando ustedes hablen, los que los estén escuchando sean edificados, para que ustedes bendigan la vida de otros. Porque lo que está saliendo de ustedes es puro. La manera de hablar ha cambiado, la manera de pensar ha sido renovada. El hombre exterior ha sido quebrantado. Se han despojado de las obras del hombre viejo. Por lo tanto, cuando ustedes hablen, cuando ustedes lleguen a otros, lo que va a fluir es puro, capaz de edificar y de bendecir la vida de otras personas. ¿Cuántos quieren eso? ¿A usted no le gustaría ser una persona que cada vez que tiene tratos con alguien, la gente se vaya sonriendo porque se llevó una bendición de usted? ¿No le gustaría eso a usted? Que
que la gente diga, me gusta hablar con esa persona, porque es que cada vez que hablo con él o hablo con ella, salgo bendecido, salgo edificado. Yo quiero eso. Amén. Yo quiero eso. Yo quiero que cada vez que la gente se acerque a mí, salga con algo que Dios le dio. No algo que salió de mi mente ni de mis emociones, producto de mi experiencia, de lo que yo he vivido, porque a veces lo que se nos sale es eso. La amargura de lo que hemos pasado, la amargura de lo que hemos vivido. Que lo que se salga de nosotros sea precisamente lo que edifica. La buena palabra de Dios. Mire, entender esto nos hace mirar las pruebas, la disciplina espiritual con otros espejuelos. Porque el dolor, el quebranto me da profundidad. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que puede decir, yo he pasado por grandes tiempos difíciles y yo sigo siendo el mismo? Sigue, no he cambiado. Por favor, escuche lo que estoy diciendo. Algunos ahí se adelantaron a levantar las manos. ¿Habrá alguien que puede decir, he pasado, he sufrido, he llorado, pero no me ha servido de nada? Yo no he crecido, yo no he madurado, yo no he aprendido. O vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuántos aquí pueden decir? Esa era la pregunta que se estaban esperando. ¿Cuántos aquí pueden decir que a través de las pruebas, procesos difíciles y quebrantos del alma, usted ha crecido, usted ha madurado, usted no es la misma persona? La prueba ha provocado en mi vida una profundidad, aleluya. ¿Usted sabe que esto es como cavar en el desierto? Hace muchos años di una serie maravillosa sobre esto, cavando en el desierto. ¿Sabes que para que broten manantiales de agua hay que perforar la tierra? Hay que herir la tierra. Hay que cavar en el desierto, aleluya. Para que broten manantiales de agua hay que cavar profundo. Y lo que estamos diciendo en esta mañana es que Dios va a sacar aguas de vida de ti, aleluya. Las aguas que Él implantó en ti, esos manantiales de agua que Él puso en ti. Y para eso tiene el Señor que cavar profundo. Toda nuestra humanidad, toda nuestra carnalidad, toda la dureza de nuestro corazón. Y cada experiencia que tú has estado teniendo es como un cavar en el desierto. No sé cuántos lo saben, pero Dios es un Dios de profundidades. Dios no es superficial. Y no sé cuántos lo saben, pero el Señor ha sufrido más de lo que nos es posible imaginar a nosotros. Sí, porque nosotros pensamos que solamente nosotros sufrimos. Y le cuestionamos a Dios porque nosotros estamos sufriendo. Lo que se nos olvida es que Dios es experimentado en quebrantos. Desde el momento de la caída del hombre, Él ha sido testigo del rechazo de los hombres hacia Él. ¿Y usted se cree que eso no le produce dolor al corazón de Dios? Y como si esto no fuera poco, Él ha visto el resultado de ese rechazo en las vidas de las personas: dolor, agonía, enfermedades, relaciones rotas, guerras, muerte. A Dios le duele. A Dios le duele el sufrimiento, el pecado de los seres humanos. Y por encima de todo, Isaías 53 nos dice, como si eso fuera poco, que Él ha llevado en sí mismo todos nuestros sufrimientos.
Isaías 53, a partir del verso 3 dice: despreciado, refiriéndose a Jesús, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Jesús voluntariamente entró en un intenso sufrimiento. Dígame si no hay profundidad en Dios. Entonces, el sufrimiento por el que yo puedo estar pasando hoy no puede ser comparado, quiero decirte, con la profundidad del sufrimiento que Dios mismo ha experimentado. Así que si tú pensabas que solamente tú sufres, sorpresa, Dios es experimentado en quebrantos. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quizás por eso el apóstol Pablo declara en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Usted sabe lo que es una sonda, ¿verdad? Es cuando usted está en alta mar y usted echa esa soga para ver la profundidad, para intentar medir la profundidad. Pero dice que es insondable. Eso sigue bajando y bajando y bajando y bajando y bajando y nunca toca el suelo. Dice el apóstol Pablo que son insondables los juicios del Señor e inescrutables sus caminos. Aleluya. Dios es espíritu, por lo tanto Dios es profundo. Dígalo, Dios es profundo. Y conforme Dios entra en relación contigo y conmigo, el Señor comienza a trabajar con la parte más profunda de nosotros, que es ¿qué? Nuestro espíritu. ¿Entiendes ahora cuando el salmista dice un abismo llama a otro abismo? Es decir, la parte más profunda de Dios, porque Dios es profundo. Su espíritu es profundo. Dios es espíritu, Dios tiene tratos con nuestro espíritu. En otras palabras, la profundidad del corazón de Dios llama a la profundidad nuestra. Y viceversa. 1 Corintios capítulo 2, versos 9 y 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman? Si tú crees que has vivido mucho, que has conocido mucho, que has descubierto mucho, que has tenido grandes revelaciones, mira lo que dice aquí la palabra. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? El Espíritu escudriña tu espíritu, pero también escudriña lo profundo de Dios. Esto es tremendo. ¿Entiendes por qué la Biblia nos manda a caminar en el Espíritu? ¿Entiendes por qué la Biblia nos manda a vivir en el Espíritu? ¿Por qué incluso nos manda a cantar en el Espíritu? ¿Entiendes por qué? Porque es en el Espíritu donde tú descubres la profundidad de Dios. Y lo que empieza a salir de ti es profundo, porque es vida, es liberación.
que provoca salvación y restauración en otros. Las profundidades no pueden llamar a lo superficial. Por lo tanto, no debe sorprendernos que Dios permita el sufrimiento en nuestras vidas para hacernos madurar. Que Dios permita el sufrimiento en mi vida para hacerme una persona más profunda. Mientras no tenemos estas experiencias que nos llevan a conocer a Dios en la profundidad, de lo que hablamos es de bobadas, de las Kardashian, del último grito de la moda. Hay gente que usted las escucha y de lo que hablan es pura superficialidad, puras bobadas, no saben otra cosa hasta que Dios empieza a cavar en el desierto. Hasta que Dios comienza a provocar unos procesos bien sabrosos en la vida, que te llevan de rodillas, que te hacen llorar en la presencia de Dios, que te hacen buscar el rostro de Dios. Y allí descubres un abismo llama a otro abismo. A través de las aguas de los problemas que han venido sobre mi vida, de ese ruido ensordecedor, de esta crisis, de este problema, de esta enfermedad, de esta traición que he pasado. Eso me lleva a conocer a Dios. Y de paso me conozco a mí misma. ¿Lo puedes entender? Un abismo, dígalo. Un abismo llama a otro abismo. Y el resultado de eso es que tú comienzas a hablar cosas de más valor, cosas de profundidad. Ya no hablas de la misma bobadas, de lo superficial que habla todo el mundo. Tú comienzas a hablar palabra de Dios, comienzas a hablar esperanza, comienzas a hablar fe a otros, comienzas a hablar palabras de consolación a otros. Dígalo, yo necesito esto. Yo necesito esto, aleluya. Entonces, no nos debe sorprender el fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Lo dice el apóstol. No te sorprendas, porque está delineado así. Es el proceso de Dios para hacerte una persona más profunda. Tampoco debe sorprendernos que por medio de los tiempos de sufrimiento nosotros podamos descubrir a Dios de una manera que nunca antes lo habíamos conocido. Porque después de todo, yo no conocía a Jehová Jireh, el proveedor, hasta que yo tuve una necesidad financiera. Amén. Porque no es lo mismo cantar de Jehová Jireh. No es lo mismo escuchar que Él es mi proveedor. Ni tan siquiera es lo mismo escuchar testimonios de otros de cómo el Señor les ha provisto. No es lo mismo decir, oye, la hermanita Chari dio un tremendo testimonio de cómo el Señor le proveyó una nevera, un refrigerador. Y de paso una cafetera. Los que estuvieron en la vigilia saben de lo que estamos hablando. No es lo mismo. No es lo mismo ni se escribe igual que yo me pueda parar y yo decir, yo tenía una necesidad. Yo le oré a Dios y yo conocí al Dios que es mi proveedor. Dígame que no es un impacto totalmente diferente. Cuando usted le dice a alguien, una hermana de la iglesia o un hermano de la iglesia testificó, a cuando usted dice yo lo he conocido, yo lo he vivido. Después de todo, yo no conocía a mi sanador hasta que he tenido que pasar por duros procesos donde mi cuerpo ha sido quebrantado. ¿Entiendes de lo que te estoy hablando? Entonces, a través de las pruebas, yo maduro
y yo adquiero una profundidad espiritual, porque Dios ha cavado en el desierto, Dios ha quebrantado, Dios ha roto, sino que yo también conozco a Dios de una manera totalmente diferente. Y en cada etapa de nuestra vida, Él se va a mostrar a nosotros de acuerdo a lo que en ese momento el Señor quiere revelar. Y la manera en que lo hace precisamente es haciéndonos pasar por tiempos difíciles. Y no es masoquismo. Y tan siquiera es complejo de mártir. Nada de eso. Hay una victoria al final de la prueba. Primera de Pedro capítulo 1, y estoy ya cerrando. Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. Dice el apóstol Pedro: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces, hay un oro que está siendo refinado. Mi fe está siendo refinada durante la prueba que yo pueda estar pasando. ¿Cuántos acá están pasando por un tiempo difícil? Tu fe es lo que está siendo refinada. Tu fe es lo que está adquiriendo solidez, firmeza. ¿Recuerdas cuando en el primer mensaje de este año el Señor nos decía que como parte del proceso de consolidación en el cual nosotros estamos, Él va a crear, Él va a formar una fe en nosotros tan y tan firme que ninguna prueba o tentación puedan derribar? ¿Cuántos lo recuerdan? Y te está haciendo pasar el Señor por lo que te está haciendo pasar, para que no dependas de lo que se ve externamente, de lo que pueden percibir tus sentidos, y aprendas a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros hemos estado como iglesia en ese proceso. En el proceso de decirle a lo que nuestros sentidos naturales muestran: Dios ha dicho. Porque después de todo, lo que Dios ha dicho es más firme y estable que lo que griten tus sentidos. Lo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Tienes una palabra del Señor? ¿Cuántos acá tienen una palabra del Señor? Una promesa que el Señor les ha hecho. Quizás tus circunstancias gritan que es imposible. Las mías han gritado fuerte, tan fuerte que en algunos momentos casi que le creo. Pero como cantamos muchísimas veces, ya no vivo por lo que yo siento, sino que ahora vivo por la palabra de Dios, por la certeza de lo que Él ha dicho. Dígalo, dígalo: mi fe está siendo refinada durante esta prueba. Después de todo, es lo que te vas a llevar a la eternidad. No te vas a llevar ni la casa, ni el carro, ni el trabajo, ni la cuenta. No te vas a llevar nada de eso. Tu fe, aleluya. Pero no únicamente tengo la profundidad de mi madurez edificada en este proceso donde estoy creciendo, mi carácter se está desarrollando. A través de esto, yo comienzo a experimentar las profundidades de Dios, que nunca hubiese podido experimentar de otra manera. Porque así somos. Tenemos que pasar por muchas cosas para poder entender. Si no, nos las pueden contar, pero no las entendemos.
que Dios nos hace pasar por las circunstancias. Yo creo que la mejor manera de nosotros cerrar en esta mañana este mensaje es volviendo a citar 1 de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7, cuando dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría. Tienes que leer los versos anteriores para saber. Lo lees en tu casa. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Está hablando de esa herencia incorruptible que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Dice, esto es para ustedes, el conocer y entender lo que tú has heredado en Cristo Jesús es motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Aleluya. No hay despropósito en nada de lo que tú has estado atravesando. Si tú tienes una palabra del Señor, si tú has sido visitado por el Señor, es tiempo de validar la palabra, la buena palabra que Dios ha hablado a tu vida, y ponerla en un lugar más prominente, más que las circunstancias y más lo que tus sentidos puedan estar gritando. Aleluya. Señor, te agradecemos en esta mañana por hablarnos, por recordarnos que todo cuanto podemos estar atravesando es parte de un proceso para que de nuestro interior comiencen a brotar esas corrientes de agua de vida. Me consta que hay hermanos nuestros atravesando por tiempos difíciles. Si ese es tu caso, ahí donde estás, puedes ponerte de pie. Si estás atravesando por tiempos difíciles, ahí donde estás, ponte de pie. Hay hijos tuyos sometidos al ruido ensordecedor de los problemas. A veces los problemas hacen tanto ruido que hasta se nos hace difícil escuchar tu voz. Pero tú tienes control de cada detalle, Dios. Hay cansancio en algunos. Algunos sienten que sus fuerzas se han drenado. Y lo que ayer tenían tan claro y tan cierto, hoy es oscuridad y confusión. Oro por cada uno de ellos en esta hora. Oro al Dios que se acerca a nosotros, que no nos abandona, que no nos desampara. Al Dios que es capaz de llegar a las áreas más profundas e íntimas. Oro para que la fe de mis hermanos en esta mañana sea afirmada. Y el que pudo haber llegado aquí envuelto en confusión, en tristeza y quizás en amargura de espíritu, reciba ese toque vivificante tuyo, Señor. Puedan sentir la mano firme tuya sobre el hombro que declara: estoy en control de todo lo que está pasando. Esto no se ha salido de mi mano y de mi control. Oro para que todo pensamiento que ha venido a crear temor y angustia se someta en esta hora y sea desplazado, y en su lugar
se instalen pensamientos de bien y de paz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo es de mi Cristo.